Profe, ¿le puedo hacer una consulta Sí, respecto a los cuestionarios de los días miércoles? Vi que usted subió en la planificación que está, o sea, el horario sería de 3 a 5. ¿Eso sería sí, un rango de horario para realizarlo o sí, duraría 2 horas? sí, un rango de horario para realizarlo. Este, la idea es si mantenemos el mismo esquema del cuatrimestre pasado, este, que en ese rango horario esté habilitado en la plataforma Facet Virtual un, un cuestionario para que ustedes lo hagan. Se pueden entrar un poquito más tarde, salir, lo pueden hacer antes. Y normalmente lo hacen más rápido, porque la mayoría de los evaluativos, los que son evaluativos, son hechos están pensados para hacerse así en forma, o preguntas tipo multiple choice, o verdadero o falso, o para que ustedes resuelvan un pequeño problemita y pongan el resultado. Por ejemplo, que es un circuito simple y se pide calcular cuánto vale la corriente de carga. Este, mm, por ejemplo, si tienen que calcular una corriente, decir, las opciones son tanto y tanto y tanto, y ustedes ponen cuál es el valor, pero hacer un cálculo ahí sencillo, y normalmente está previsto para hacer menos tiempo, quizás en una hora, bueno, depende ya ahí si les cuesta más o menos, digamos. Pero en ese rango horario, ustedes tienen que entrar y se les cierra, por ejemplo, empieza a las 15 y a las 17 se cierra. El que no pudo mandar se le envía automáticamente a las 17, se le envía lo que tenga hecho. Eh, Profe, ¿y lo evaluativo eso de los miércoles, cuántas preguntas tienen más o menos cada uno? y no me acuerdo, pero no me acuerdo, si ponerle que serán 15 preguntas, pero así son para hacer, como te digo, verdadero o falso, multiple choice. No me acuerdo cuántas preguntas lo hacíamos, pero lo que me acuerdo sí es que era la mayoría. Después yo veo los tiempos de realización, se puede ver cada uno a qué hora ha entrado y a qué hora lo ha entregado, y, y la mayoría entregaba en menos de una hora, digamos. Eh, Bien, bien. así, así que bueno, es como la intención de los evaluativos es que ustedes la puedan ir llevando al día la materia, este, y, y que se vayan sacando las dudas a medida que va transcurriendo, porque esta es una materia que empieza ahora re tranqui, pero en un par de meses pueden llegar a estar con conceptos que se hacen lío, que no sé, que algunos problemas que se pueden llegar a complicar, digamos, y entonces que la clave es llevarla al día. Y bueno, como no hacemos recuperaciones, ponemos muchos evaluativos porque, por supuesto, está previsto que uno pueda faltar alguno, todos podemos tener motivos especiales, entonces si uno no puede rendir una fecha, no recupera ese tema, pero después sí, en el parcial van de vuelta, se vuelve a tomar, digamos, lo mismo de los evaluativos, quizá con un poquito más de profundidad o un cambio de enfoque, pero es lo mismo, y nada más. Profe, ¿y en los evaluativos toman práctica? Sí, es práctica, es todo práctica. Eh, y pueden ir preguntas conceptuales de teoría también, teoría y práctica, sí, pero eminentemente, esta es una materia sobre todo práctica. Este, Tratamos de dar un enfoque así, basado en la resolución de problemas, digamos, y, y de la parte teórica, digamos, vemos solamente cuestiones conceptuales, sobre todo que nos ayudan a abordar la problemática que se pueda presentar, digamos. ¿Mm? Así que sobre todo va práctica. Em, ah, Profe, ¿y hasta cuánto evaluativo se tienen que tener aprobados y desaprobados eso? bueno, eso está ahí, fíjese después en las reglas para aprobar y para cursar que está subido en la plataforma, pero eran hasta dos evaluativos se pueden tener o desaprobado o no rendido,
para poder regularizar. Y hasta un evaluativo o desaprobado o no rendido para promocionar. Y para promocionar, recordemos que tienen que tener promedio 7 o más, mayor o igual a 7 en los evaluativos y promedio 7 o más en los parciales. Las dos cosas se tienen que dar. Si en el evaluativo le da un promedio 6 y en los parciales le da promedio 9, no promociona igual. ¿Se entiende? Porque tiene que estar en las dos cosas, en las dos instancias. En el evaluativo promedio mayor o igual a 7 y en las parciales promedio mayor o igual a 7 para la promoción. Y como les digo, la promoción, si bien todos queremos promocionar, pero es una condición que está pensada, digamos, como para un premio, para quien anduvo bien, muy bien toda la materia, entonces se lo exime del requisito de rendir el examen final. Pero todos los mortales, digamos, tenemos que tienen que ir a rendir el examen final, como le digo, no es nada del otro mundo, una entrevista. Y es probable, sí es probable que además eso ya lo vamos a discutir en función de eh, cómo sea el cursado, porque les comento, ¿cuál es la preocupación que tenemos nosotros como cátedra? Y es que vemos que no queremos estar promocionando a gente que no sepa, digamos. Uno, para poder promocionar, para poder nosotros dar el visto bueno de que cualquiera de ustedes aprobó la materia ya en forma definitiva, tenemos que estar más o menos seguros de que saben, realmente han hecho un muy buen proceso a conciencia, por el método que sea, digamos. Y el cuatrimestre pasado hemos tenido muchas dificultades, digamos, de gente que eh, a ver, es difícil poder controlarlo a ustedes, o sea, y siempre es difícil controlar y mucho más a distancia. Eh, entonces, si bien es cierto que tanto evaluativos como parciales están pensados para ser hechos a libro abierto, digamos, a Google abierto, uno puede googlear cosas mientras está haciéndolo, está bien que así sea, esa es una forma de trabajarlo, pero pero, mm, pero queremos que se haga un proceso, digamos, de aprendizaje a conciencia. Y el cuatrimestre pasado hemos tenido muchas dificultades de gente que han detectado trampas, digamos, trampitas, bueno, siempre las hay, y no queremos que esté promocionando gente que no sepa, básicamente. Entonces, por eso es que nos tenemos que cubrir y poner cada vez más requisitos y más requisitos. Y uno de los requisitos que estábamos viendo, que ya lo vamos a subir muy probablemente, es que los que estén en condiciones de promocionar tengan que pasar además una entrevista corta de 15, 20 minutos también en el tribunal docente, o al menos con el cuerpo docente, que somos el ingeniero Barbera, Grande y yo, donde le vamos a hacer algunas preguntas así, usted tiene que prender la cámara, ahí sí, verle la cara, identificarse, todo, y hacerle un par de preguntas para ver si están en condiciones de promocionar. Eso ya lo vamos a organizar bien para ver cómo lo hacemos. El tema es que es complicado hacer entrevistas individuales cuando son muchos, pero en función del número y en función de cómo haya sido el cursado, vamos a decidirlo a eso durante el cursado y le vamos a estar comunicando. Otra novedad que no me quería olvidar, no sé si ya les voy a comunicar también por mail a las consultas que he recibido, pero si hubiese algún chico de química, ustedes son la gran mayoría son todo industrial, pero si hubiese algún chico de química, desde ya me han dicho que no van a poder cursar ahora porque no está habilitado en el sistema, digamos. Y todos aquellos casos particulares de ustedes que no estén habilitados en el sistema, ya en estos días está cerrando, creo, el periodo de inscripción en las materias. Así que ya dentro de poquito vamos a tener el listado definitivo de quienes están inscriptos de ustedes. Yo les voy a comunicar después a los que están inscriptos en la plataforma eh, la verdad que lo del grupo de WhatsApp es muy informal porque yo ahí ni sé quiénes están. Hay como 100 personas que no sé quiénes son, no me salen los nombres, son gente que se va agregando, pero es imposible controlar ahí quién está ni qué hace ahí. Pero en la plataforma sí, ustedes se inscriben y están sus datos ahí
Y bueno, yo ya dentro de poco voy a tener el listado definitivo del SIU y les voy a informar a los que no estén inscritos en el SIU, que bueno, que vean rápidamente de solucionar la situación con dirección a alumnos, porque nosotros no vamos a seguir se nos hace un lío realmente admitir gente que no está inscripta y que después guarda la nota, pasa la nota. Venimos teniendo muchas dificultades, así que vamos a tratar de que sean todos los que estén cursando, sean gente que tenga los papeles en orden, digamos, para decirlo rápidamente. Bueno, yendo a lo de la clase de hoy, después cualquier cosa me preguntan, me avisan. Lo de hoy, bueno, es introducir la temática general de la materia y los elementos con los que trabajamos, digamos, desde el ámbito de la ingeniería eléctrica, es sobre todo con circuitos eléctricos, ¿no es cierto? Vamos a empezar haciendo un repaso de las magnitudes eléctricas, de las leyes físicas básicas, el repaso de lo que es física 3, creo que se llama por ustedes, conceptos, conceptos preliminares, digamos, y después vamos a con la parte introductoria de los circuitos eléctricos. Bueno, me avisan si se está viendo bien ahí la pantalla o cualquier dificultad. Se ve, profe, se ve. Bien, bien, gracias. Bueno, el ámbito eléctrico, industrial, digamos, sobre todo tiene que ver, está relacionado con el sector eléctrico, con los sistemas eléctricos de potencia, digamos. Eh, y, entre acá también quiero hacer una aclaración. Cuando uno aborda electrotecnia desde un punto de vista introductorio, esa electrotecnia, o sea, las leyes físicas básicas, las leyes básicas de la parte eléctrica, después se pueden ramificar, digamos, o después se pueden dividir en muchos sectores. Por supuesto, lo que estamos viendo ahora, digamos, los circuitos eléctricos son conceptos muy generales que se pueden aplicar tanto para la resolución de fenómenos físicos como de circuitería electrónica, como en el ámbito de la computación, como en el ámbito de la informática o de la transmisión de señales o el ámbito de la energía eléctrica. O el ámbito industrial, digamos. Nosotros, o sea, somos, digamos, es una materia de ingeniería eléctrica y como tal nos manejamos en las grandes escalas, es decir, en el sector industrial, la orientación que tiene esta materia es hacia el ámbito industrial y eléctrico de gran escala, ¿no? No vamos tanto hacia la parte de la electrónica, ni de la informática, ni de la transmisión de señales, ni del control, digamos, que ese es otro ámbito temático, que no sé si tendrán ustedes otra materia, pero bueno, acá los conceptos introductorios que damos sirven para poder conocer la electricidad en los ambientes industriales o ambientes macro, digamos, o sea, a gran escala. Y en esa, bueno, gran escala hay una división que hay básicamente tres actividades relacionadas que son muy importantes, que son la generación, la transmisión y la distribución de la energía. Podríamos decir cuatro. Podríamos decir generación, transmisión, distribución y utilización. Digamos, cómo se le aplica a la energía eléctrica. La energía eléctrica, dentro de todos los tipos de energía, es el tipo de más alto nivel, podríamos decir. Es más costoso, más caro y más valorado, digamos, una unidad de energía eléctrica que una unidad de energía térmica o de cualquier otro tipo de energía. ¿Por qué? Porque esa energía eléctrica tecnológicamente se lo puede transformar mejor en otro tipo de energía. La energía eléctrica
se transforma, es como un carrier energético, digamos. La energía puede ser, estar contenida, digamos, en el caso de las centrales hidráulicas, por ejemplo, desde el punto de vista de la generación, tenemos todo, centrales hidráulicas, centrales térmicas de tipo convencional, y dentro de las centrales térmicas de tipo convencional, un caso particular son las centrales nucleares. Y después hay un tipo de central renovable que es térmica también, que son las centrales de biomasa. em, y después están, bueno, la mayor parte de lo que son las energías renovables, centrales basadas en energías renovables, que aprovechan la energía eólica, o la energía solar. Bueno, y dentro de las centrales térmicas también hay algunas que aprovechan flujos renovables, como por ejemplo las centrales de geotermia, donde se aprovecha vapor que se extrae eh, naturalmente, digamos, de las capas geológicas, o sea que brota ese vapor y se lo puede aprovechar para una central de tipo térmica. Y bueno, dentro de lo que son las centrales solares, están las fotovoltaicas y están las centrales solares de concentración, térmicas de concentración, donde se concentra la energía solar en un panel para calentar, digamos, se calienta un fluido, y ese fluido también se lo puede utilizar térmicamente para ir ya a un ciclo térmico convencional. Entonces, por ejemplo, si tuviésemos que, nosotros en la última unidad, la unidad número 10, vamos a volver sobre estos conceptos, ya con todo el bagaje aprendido durante la materia, a, a tratar de hacer un cierre entendiendo cómo funciona un sistema eléctrico, ¿no? Un poco más general, cuáles son las empresas, cómo funciona el sector eléctrico en la Argentina, en cifras, cómo y cuánto se genera, de qué tipo de tecnología estamos hablando, en qué se está invirtiendo. Bueno, después vamos a volver sobre todas estas cuestiones, pero ahora las vamos introduciendo. Si tuviésemos que describir, por ejemplo, básicamente cómo funciona una central hidráulica, como la que ustedes tienen acá en imagen, tenemos que decir que lo que se aprovecha básicamente es la energía potencial del agua que está embalsada o que tiene un determinado salto, una determinada caída. Esa energía potencial, para describir, por ejemplo, una central de embalse, aunque hay otros tipos de centrales hidráulicas también, que se llaman de pasada, donde no hay un embalse en circulante continuo, pero en las centrales, por ejemplo, de embalse, el agua está quieta, con una determinada energía potencial en altura, se la canaliza a través de una tubería de presión, en este caso, ahí se transforma en energía cinética, que después mueve los álabes de una turbina, un ventilador, pero que funciona al revés, digamos. Hay muchísimos tipos de turbinas distintos, después al final vamos a mencionar algunos, pero ahí se transforma en energía de presión, después en la energía de presión, digamos, del agua en el toro helicoidal ese que envuelve la turbina, se transforma en energía mecánica en la misma, y esa energía mecánica ya sobre el eje de la turbina sirve para accionar un generador eléctrico, que es una máquina rotativa, como la que vamos a ver en este curso, que generalmente es un generador sincrónico, ¿no? Y ese generador sincrónico tiene un rotor bobinado y un estator también bobinado. En los bornes de ese estator generamos, digamos, nuestra corriente eléctrica, se genera la corriente eléctrica, y con salida una tensión, una determinada tensión y una corriente, ¿no? Que después pasa a ser transformada en una estación transformadora, que es lo que se hace básicamente, elevar la tensión. ¿Para qué elevamos la tensión? Y esto es algo que sí, es una de las preguntas ahí que hacemos a veces en el evaluativo. ¿Para qué se eleva la tensión
en un sistema eléctrico. Entonces se la eleva a esa tensión para disminuir las pérdidas, porque eso es tensión de un valor elevado. O sea, por ejemplo, un generador convencional, de la mayor tipo de generadores, generan a una tensión de entre, bueno, 380 voltios, 6 kilovoltios, hasta uno muy grande, 13,2 kilovoltios, 13,2 kilovoltios. Esa sería la tensión de salida de un generador. Pero a esa se la eleva a tensiones de 132 kilovoltios o 500 kilovoltios, y de ahí, mediante un sistema de transmisión, se puede recorrer largas distancias, ¿no? Porque las centrales, los sistemas eléctricos tienen, digamos, la capacidad de generación está generalmente alejada de los centros de consumo. Los centros de consumo principalmente están donde se ubican las grandes industrias, los polos industriales o las ciudades, los centros urbanos. Pero la generación es donde está el recurso disponible, donde está el embalse o donde está la posibilidad de instalar una central térmica, digamos, donde haya suficiente cantidad de gas o la logística necesaria para hacer funcionar una central térmica, alejado de los centros de consumo. Entonces hay que recorrer siempre grandes distancias mediante sistemas de transmisión, y para que por ese sistema de transmisión va a fluir una corriente. Esos sistemas de transmisión están compuestos por conductores que hacen el tendido eléctrico. Bueno, como los conductores tienen determinadas pérdidas, eh, son inevitables las pérdidas eléctricas, entonces podríamos decir que cuanto más alto sea el nivel de tensión al cual se transmite esa energía, en menor cantidad van a ser las pérdidas para una misma cantidad de potencia, ¿no? ¿Cómo, profe? ¿Podrías repetir lo último? Sí, repito el concepto, a ver, que para transmitir una determinada cantidad de potencia por un sistema eléctrico, cuanto mayor sea el nivel de tensión, menor va a ser el nivel de pérdidas, ¿no? Y ese es el motivo por el cual hace falta elevar la tensión a los sistemas de transmisión, para disminuir cantidad de pérdidas al transmitir esa energía durante grandes distancias. Ya vamos a ver mediante una ley. Profe, ¿y cuánto es el porcentaje aproximado de lo que se pierde, digamos, por los Bueno, conductores? ahora vamos a abordar con fórmulas y cuantitativamente eso, cuánto es lo que se pierde. Pero en los sistemas eléctricos, bueno, esto ya es algo que... Hay dos tipos de pérdidas, que se llaman pérdidas técnicas y pérdidas no técnicas. Las pérdidas técnicas tienen que ver con esto que les estoy diciendo. O sea, el efecto Joule, que se llama, ya vamos a hablar todo, es una parte introductoria, pero ya lo vamos a ir desarrollando. Es el efecto Joule del calentamiento de un conductor, donde ahí en ese calentamiento se está disipando potencia. Eso es un tipo de pérdida técnica. Y después las empresas, digamos, eléctricas, categorizan también lo que se llaman pérdidas no técnicas, que son básicamente, para decirlo en criollo, el robo de energía, que siempre hay, gente que se cuelga, bueno, todo eso serían pérdidas no técnicas. O energía que no es facturada, digamos, que no es cobrada por el motivo que sea. Pero los porcentajes, digamos, en toda la cadena, desde la generación hasta la utilización, en la energía eléctrica pueden llegar a rondar hasta el 20%. En cada eslabón de esta cadena, cuando me refiero a cadena de generación, transmisión, distribución, utilización, hay determinados porcentajes. Por ejemplo, en la transmisión, entre el 3 y el 6%.
En la generación puede ser un poco más alto, del orden del 10% en esa estación transformadora, en el transformador, que cuando hablamos de estación transformadora, el núcleo de la estación transformadora es el transformador, que es la máquina que vamos a ver. Ahí hay determinadas pérdidas en ese transformador también, que pueden ser también del típicamente 2-3% en el transformador, en el generador también hay pérdida. En cada aparato tecnológico involucrado en el medio hay pérdida. Globalmente pueden llegar a ser del orden de hasta el 20%, digamos, en condiciones normales. Y después vamos a ir viendo ahora, en términos cuantitativos, cómo se calculan las pérdidas cuando colocamos la ley de Ohm, la ley de energía abatada. Bueno, entonces les decía, esa energía está viajando, digamos, en un sistema de transmisión y después se la vuelve a transformar para bajar el nivel de tensión. Los niveles de transmisión en Argentina suelen ser de 132 kilovoltios, 220 kilovoltios, 500 kilovoltios. Y por ahí cuando ustedes en el ámbito industrial vean una línea de transmisión, por ahí tendríamos que poder preguntarnos, por ahí le podemos acercar imágenes después, en función de las cadenas de aisladores. No sé si alcanzan a ver acá en la imagen, pero bueno, no es tampoco, ya vamos a ver otra imagen, pero los conductores van suspendidos o van torsionados y van separados de la estructura. Esa estructura médica, por supuesto, de tensión. No obstante, tiene el peligro no acercar, dice el cartel que dice peligro no acercarse, pero la estructura está puesta a tierra. Los conductores no tocan la estructura y están separados de la misma mediante una cadena que se llama cadena de aisladores. Y en función de la longitud de la cadena y de las dimensiones, uno puede ir y saber de qué nivel de tensión se está hablando. Pero en transmisión son 132, 220 y 500 kilovoltios que se utilizan en la República Argentina. Después se transforma eso a niveles de media o baja tensión. Acá tenemos, después de este sistema que dice estación transformadora, eso típicamente puede reducir a niveles de 13,2 kilovoltios o 33 kilovoltios, que son niveles de media tensión. Y después sí se reduce eso a su vez, o se llaman estaciones de rebaje, o en subestaciones transformadoras que pueden ser de tipo aéreo, como las que hay ya a veces en los barrios, digamos, en los barrios o en las calles públicas, uno por ahí ve transformadores sobre la vereda, digamos, en altura, están puestos sobre el poste, y eso ya reducen de 13,2, por ejemplo, o de 33 en algunos casos rurales. El nivel de 33 kilovoltios se utiliza en sistemas rurales y el de 13,2 se utiliza en sistemas urbanos. Por eso cuando andemos acá vamos a ver si todo 13, vamos a ver, muy pocas veces se ve 33 por la ciudad, digamos. A los niveles ya de distribución que es de 380 voltios, 50 Hz, todo es 50 Hz en la República Argentina. Ya vamos a ver qué es cada cosa. Y después, bueno, en cuanto a lo que son los sistemas de utilización, es cómo se transforma ya en cada domicilio, en cada industria, esa energía eléctrica puesta en el medidor de entrada, en la energía útil que usamos, digamos, para los artefactos que nos proporcionan iluminación, refrigeración, fuerza motriz o o abastecen los sistemas informáticos, por ejemplo. Bueno, esa es más o menos, entonces recapitulando esta breve introducción, el sector eléctrico, los sistemas eléctricos tienen 4 grandes eslabones, una cadena con 4 grandes eslabones que implican actividades, la actividad de generar la energía, transportarla, distribuirla y utilizarla, digamos. El usuario sería el usuario final, es el actor del último eslabón, de la utilización. Y en cada uno de esos eslabones hay
empresas o actores fundamentales, el distribuidor, el transportista, el generador, con actividades que están reguladas desde el punto de vista técnico-económico, digamos. Está regulada su ganancia, cómo se va a ejercer esa actividad. Eso es lo que hace ya a las reglas de funcionamiento de un mercado eléctrico, que también vamos a mencionar hacia el final. Vamos a hablar un poco de eso. Bueno, la entidad básica, les decía, con las cuales trabajamos en ingeniería eléctrica, son los circuitos eléctricos, ¿no? Que están formados por dispositivos y que son las estructuras fundamentales de la ingeniería eléctrica. Los circuitos son interconexiones de elementos que tienen por lo menos tienen que tener siempre un camino cerrado para que se establezca una corriente. Pueden transportar o procesar, como les decía, señales eléctricas de transmisión de energía o señales eléctricas de baja intensidad, o también pueden transportar información, los circuitos eléctricos. Bueno, esa información también está compuesta, por supuesto, por señales eléctricas, nada más que dependerá de las características de la información a transmitir y de la tecnología, la intensidad. Pero hay después una digitalización, hay interfaces, digamos, analógicas digitales en el circuito informático que lo que hacen es transformar a una señal eléctrica. Dentro de los muchos tipos de dispositivos que se podrían mencionar, nosotros ahora vamos a hablar básicamente de resistencias, inductancias y capacidades. Los otros dispositivos que tienen que ver con el control de la energía, lo vamos a ir introduciendo hacia el final, digamos, de la materia, pero por supuesto que dispositivos eléctricos hay millones, digamos, hay montones de distintas tecnologías y distintas capacidades. Para nosotros ahora, en esta etapa, cada elemento eléctrico es un parámetro que está idealizado. Estamos hablando cuando hablamos de un capacitor, hablamos de un capacitor puro, una bobina es una bobina pura y una resistencia es una resistencia pura. Aunque en la práctica ya vamos a ver en breve cómo se hace una bobina, pero una bobina está compuesta por un conductor enrollado, digamos, sobre un núcleo de hierro, y ese conductor de cobre enrollado sobre un núcleo de hierro que constituiría una bobina básica, tiene asociada una determinada resistencia, porque todo conductor tiene una resistencia asociada. Entonces, bueno, por supuesto que los ideales no existen, los parámetros ideales en la práctica no existen, pero a nivel del modelo nuestro sí. La resistencia se trata como tal. Una resistencia también tiene algo de inductancia en la vida práctica siempre. En lo ideal no, la resistencia es pura resistencia, la bobina es pura bobina y la capacidad o el condensador es puro condensador. Ya vamos a ver qué es cada uno de esos. El análisis de los circuitos eléctricos permite predecir matemáticamente el comportamiento o el valor que alcanzará una determinada magnitud eléctrica que se estudia bajo un determinado evento. Es decir, acá todas las preguntas de la parte práctica y demás van a ser ¿cuánto vale la corriente a la salida? ¿Cuánto vale la tensión? A veces también podemos pedir cuánto valdrá una resistencia para que, siendo conocidas las otras variables. Pero en los circuitos eléctricos hay una que es la incógnita, y casi siempre la incógnita es la corriente de carga. O sea, porque la pregunta detrás de eso es cómo dimensionamos un circuito, qué resistencia, qué valor tiene que tener, para que ese circuito me entregue a la salida del mismo una corriente de carga de tal valor. Entonces, un circuito eléctrico puede ser algo implementado en una plaqueta,
a menor escala para poder entenderlo o para poder ser un componente de un aparato electrónico más grande, o puede ser la instalación eléctrica de nuestra casa o de toda una industria, es todo un circuito eléctrico. Entonces, ustedes como industriales tendrán que después decir, bueno, acá tengo una determinada instalación eléctrica en esta industria que básicamente se compone, se puede modelar como esto, digamos, como un circuito RL. RL sería con resistencia de inductancia, donde, bueno, la tensión de entrada es la tensión de entrada de la red y la corriente es tanto, y los fenómenos que se pueden presentar aquí son básicamente la idea es que esto nos permita conocer cómo se comportan cualquier tipo de circuito, digamos. Y después uno va a ir encontrando la aplicación de acuerdo al ámbito en el cual se desempeñe su práctica. Acá en la filmina número 5 tenemos un ejemplo de un circuito compuesto por una fuente de tensión continua B y 8 resistencias dispuestas en arreglos serie y paralelo. Fíjese, las resistencias 4 y 5 están en serie y esas resistencias a su vez están en paralelo con el otro paralelo compuesto por las resistencias 7 y 8. Entonces, ya vamos a ver un poquito más adelante también que resolver un circuito como este, por ejemplo, implicaría de esas 8 resistencias que hay ahí, aplicando reducciones, transformarlo en una sola resistencia equivalente, y siendo conocida la tensión, ahí podríamos conocer cuánto vale la corriente, digamos, por ejemplo. Acá está la simbología básica que se utiliza de todas estas. Bueno, las que nos interesan por ahora son las de resistencia. La resistencia, fíjense, en la primera 5, que puede ser hecha como un diente de sierra o como una caja. Normalmente, casi siempre se usa el diente de sierra, pero también algunos autores, bueno, uno a veces está acostumbrado, conviven las dos, digamos. A veces la gente que hace como cajita. Pasa que la cajita esa puede ser como una impedancia, que es lo general. Impedancia es el término que usamos para agrupar resistencia, capacidad o bobina, o una combinación de ambas, es de todas esas tres, sería una impedancia. Y ahí sí usamos la cajita esa. Pero bueno, a veces la cajita también, el bloquecito cuadrado puede querer decir una resistencia. Está el símbolo del condensador y el símbolo de la inductancia. También está el símbolo que dice pila, es para nosotros también este que dice pila es una fuente de tensión ideal, y este otro que dice batería es una fuente de tensión de continua, pero donde ya se tiene en cuenta la resistencia interna. Toda fuente de tensión, idealmente, entrega una tensión en Borne, por ejemplo, la fuente de tensión entrega una tensión en Borne constante, así le saque yo 2 amperes, 10 amperes, 20 amperes, 1000 amperes, la corriente que le saque, la tensión de la fuente, si es ideal, va a ser siempre constante. En la práctica eso no es así. Por eso, una fuente de tensión continua, el ejemplo práctico es la batería del auto, y ustedes ven que cuando en condiciones normales la batería mantiene una tensión constante de 12 voltios. Pero en el arranque le toma una gran corriente a la batería y eso hace que baje la tensión en el instante de arranque del vehículo. Y por eso es que tienen que dejar apagadas las luces. Bueno, o si uno dejara prendidas las luces, vería cómo baja la tensión, digamos, en todo el circuiterio del vehículo. Por eso una fuente de tensión real, cuando le tomo mucha corriente, baja la tensión. En la fuente de tensión ideal no ocurre eso. Y la simbología es esta que dice para la tensión ideal, y la otra que dice batería es para la fuente de tensión real. Bueno,
La cantidad básica en electricidad es la carga eléctrica. Es el ente, digamos, el ente de partida es la propiedad de la materia, que es la carga. Esa carga puede ser positiva o negativa, ustedes saben, y esa carga que puede poseer un cuerpo, positiva o negativa, está relacionada con el exceso o defecto de electrones que tenga ese cuerpo. La carga del electrón, bueno, está puesta acá, es 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Y acá hay un error en la, miren, que ya lo voy a corregir, pero el protón, no, perdón, no hay ningún error, está bien. El signo, pensaba que el error era el signo, ¿no? Pero está bien, está bien. El protón tiene carga positiva y el electrón negativa. Cuando una cantidad de partículas de carga son colectadas, entonces ese cuerpo está cargado. Si ese cuerpo tiene un volumen, habrá una distribución volumétrica de carga. En cambio, si es un conductor, como el conductor de una línea, habrá una distribución lineal de cargas a lo largo de ese conductor. Cada carga eléctrica genera un campo eléctrico en su entorno, y ese campo eléctrico ejerce fuerza, que es esa fuerza puede ser calculada mediante la ley de Coulomb. Y acá tenemos en línea 7 el ejemplo de dos cargas, Q1 y Q2, que interactúan y ejercen fuerzas mutuas una sobre la otra. La partícula Q2 cargada ejerce una determinada fuerza de repulsión sobre la partícula Q1, si es que son del mismo signo, y viceversa. Esa fuerza de repulsión, en este caso, puede ser calculada mediante la ley de Coulomb, siendo la unidad de la carga un coulomb, ¿cierto? Y la unidad de la permitividad dieléctrica del aire es Coulomb al cuadrado sobre Newton metro, que es equivalente a Faraday sobre metro. Esta F es el símbolo de la unidad Faraday, que es la unidad para medir las capacidades. La capacitancia, el capacitor, se mide en faradios. Entonces, la permitividad dieléctrica del aire, que es una constante, que tiene cada medio, tiene como propiedad de cada material, desde el punto de vista eléctrico, está cuánto permite el paso de carga eléctrica a través suyo. Entonces, la del aire vale epsilon 0, epsilon sub 0, y se mide en faradios sobre metro. Acá en la página 8 tienen ustedes todas las unidades las magnitudes que vamos a utilizar durante este curso. De estas que están acá, las vamos a ver prácticamente a todas. Así que durante el cursado van a ir apareciendo. Entonces acá están resumidas cuáles son las magnitudes que vamos a estudiar durante este curso, cuál es su simbología a utilizar y en qué se mide cada cosa. Esto sí es importante que, no sé si para estudiarlo de memoria, pero a medida que uno va haciendo la práctica, tiene que ir poniendo siempre las unidades y después volviendo sobre esto, recordando en qué se mide cada cosa, porque si preguntamos en qué se mide la conductividad, en qué se mide una impedancia, en qué se mide, cuál es el sistema de unidades. Cabe destacar que hay distintos sistemas de unidades. Acá tenemos puesto lo que es el sistema internacional o sistema métrico internacional, pero en el ámbito de la energía eléctrica también se usa otro sistema de unidades que se llama sistema técnico o también se llama sistema CGS. CGS son las siglas de candela, gramos, segundo. Candela, la unidad de iluminación,
gramo de peso y segundo de tiempo, y bueno, y de ahí así como está el MKS, está el CGS, o también llamado sistema técnico. Y bueno, también se pueden deducir todas las otras unidades a partir de esas. ¿Es candela gramo segundo? Sí, 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 es candela gramo segundo. CGS. El campo eléctrico o ¿Ese la sistema intensidad lo utilizamos, profe, disculpe, o no? sí, a ver, casi siempre utilizamos el sistema internacional o sistema MKS, pero en la parte de máquinas, a ver, solamente en la parte de máquinas eléctricas, cuando hablamos yo le voy a decir principalmente en qué caso se utiliza, cuando hablamos de flujo magnético, inducción, fíjense acá, el flujo magnético se mide en Weber, ¿no es cierto? Pero en el sistema técnico, pues el sistema CGS se mide en línea. Por ahí pueden llegar a coexistir. ¿Por qué? Porque dentro del ámbito tecnológico de la maquinaria, de la bibliografía, coexisten a veces ambos sistemas, siempre hablando de nuestro lado del mundo, ¿no? No nos vamos pues ya sabemos que los Estados Unidos e Inglaterra tienen su sistema de unidades aparte, digamos, y bueno, si uno agarra una bibliografía de un libro de autores de Estados Unidos o inglés, bueno, tendrá que saber, digamos, que ellos utilizan otro sistema. Pero después, la inducción magnética, que acá aparece como Tesla, y se designa con B, el sistema S técnico se mide en Gauss. Y después la distancia, perdón, no, CGS es centímetro, gramo, segundo. Porque, claro, no es candela, es centímetro, gramo, segundo, y es una unidad de distancia. En cambio, en el otro es MKS, porque es metro, kilogramo, segundo. Y CGS es centímetro, gramo, segundo. Ah, bien. Yo me confundí ahí. Pero lo que les quería decir, el sistema técnico, la inducción magnética se mide en Gauss. Y ya vamos a ver la equivalencia en su momento, pero son para estas dos, inducción magnética y flujo magnético sobre todo. Es por una cuestión tecnológica ahí, y eso también afecta la permeabilidad. Se puede llegar a medir en Henry sobre el centímetro, porque son magnitudes que se trabajan ahí juntas. El resto, casi siempre usamos y lo de por qué usamos también el técnico ahí es porque fíjense que a veces para dimensionar una máquina, las escalas que se manejan, por ejemplo, el núcleo de un transformador, el núcleo esos núcleos tienen una determinada sección, y a veces es más cómodo describir esa sección en centímetros cuadrados que en metros cuadrados. Esto sumado a otras cuestiones históricas, tecnológicas, hace que todavía se utilice mucho el técnico ese que es CGS. Bueno, el campo eléctrico o intensidad de campo eléctrico se define como la fuerza por unidad de carga. Entonces, campo eléctrico es fuerza por unidad de carga. Y a partir de la aplicación, esta de la ley de Ohm, podemos concluir que es igual a E por igual, el campo eléctrico es igual a Q sobre 4pi en 0 por la R cuadrado por el versor A21, que es el versor o vector unidad que separa longitudinalmente las cargas que están interactuando. Bueno, los materiales que se usan en la industria eléctrica, básicamente en dos grandes tipos se pueden dividir en conductores y aislantes. En el medio está, de esas dos cosas, podríamos decir, están los semiconductores, que encuentran su aplicación en el ámbito de la electrónica, en los diodos, transistores y demás. Pero desde el punto de vista eléctrico, un material
en su aplicación tecnológica puede ser conductor o aislante. Esas dos posibilidades. El material que permite que las cargas eléctricas fluyan libremente es conductor, ¿no? Y los conductores son por lo general metales, como el oro, la plata, el cobre y el aluminio. En la industria se utilizan sobre todo cobre y aluminio. El carbón no es un metal, pero también es conductor. Y esto es importante tenerlo como dato porque a veces cuando se produce un cortocircuito, se quema un aislante, se quema una parte de una instalación no activa y se carboniza y el carbón conduce. Entonces, por eso el cortocircuito no se autoextingue, a menos que actúe algún elemento de protección, de maniobra. Pero el carbón es conductor y eso sí tiene su importancia cuando uno tiene que estudiar qué es lo que ha pasado con una falla o con un incendio, digamos. Los aislantes son materiales que no permiten el establecimiento de una corriente a través suyo. Se polarizan, digamos. Cuando uno somete bajo tensión un determinado aislante, este se polariza y no fluye la corriente. Los portadores de carga se van hacia los extremos y quedan ahí polarizados, pero sin fluir. Tiene que ver con la estructura atómica de cada material. Los ejemplos más clásicos y comunes de aislantes que se utilizan son los vidrios, distintos tipos de plásticos, cerámicos, siliconas, etc. Los aislantes o dieléctricos son los que se utilizan para aislar los cables subterráneos. Por ejemplo, acá, en la filmina número... Un conductor ideal, dice, tiene una resistencia igual a 0 y un aislante ideal, una resistencia igual a infinito. Acá en la filmina número 11 tenemos una imagen de un cable subterráneo trifásico que fíjense que tiene distintas capas. Estos cables se construyen por extrusión y el conductor es generalmente de cobre y las capas pueden ser semiconductoras. Bueno, no, la capa semiconductora esta es únicamente para evitar un fenómeno, digamos, de descarga parcial, pero la aislación, lo que el color blanco, después siempre tiene una pantalla metálica cada cable y una armadura de protección o envolvente. Este es un cable de alta tensión. Y después tenemos acá en la filmina número 10, 12, una imagen de una línea con conductores aéreos en alta tensión. En este caso sería una línea de 220 kilovoltios, lo digo por la longitud de la cadena de aisladores. Y los conductores son de aluminio, pero fíjese que el que tenemos acá, por ejemplo, en la imagen pueden ser solo de aluminio o también de aluminio con alma de acero. Estos de aluminio con alma de acero son los que se utilizan más comúnmente en la transmisión de energía en nuestro país. Y la torsión, digamos, estos conductores están torsionados y están tensionados, digamos, en los apoyos y trabajan con bastante tensión mecánica, digamos, y esa tensión es soportada por el alma de acero y toda la parte de aluminio no soporta tensión mecánica, pero solamente está para el paso de la corriente, digamos. Fíjense que los conductores dispuestos en el aire están sometidos a variaciones térmicas y por eso tienen una determinada, que se llama una disposición que se llama catenaria, que es como esa panza que hacen, que tiene una flecha. ¿Cuánto se baja, digamos, el conductor en distancia vertical desde la horizontal tendida sobre los apoyos?
¿no? Y esa flecha aumenta, o esa catenaria aumenta cuando se dilata el conductor por cuestiones térmicas. Eso tiene que ver con el cálculo ya de cómo se calcula la estructura o cómo se establece un sistema. Desde el punto de vista tecnológico, vale la pena mencionar que los conductores de cobre se utilizan mayormente en cables subterráneos y los de aluminio, hablando de conductores, se utilizan en líneas aéreas. Acá, sin embargo, tenemos una imagen de un cable de aluminio. En cables sí coexisten aluminio o cobre, aunque se prefiere cobre. Y en línea aérea se usa casi exclusivamente aluminio. Y la razón por la cual eso es así es por una cuestión de robos, digamos, porque si pusieran, el cobre es muy caro, y si pusieran líneas aéreas de cobre, se las robarían, cosa que de hecho ocurre a veces todavía, pero bueno, se lo hace por eso, por cuestión de seguridad, digamos. Pero el cobre es mejor conductor que el aluminio. Entonces, desde el punto de vista de costos, por ahí pueden llegar equiparados porque uno podría hacer una línea con menor sección de cobre y transportar la misma corriente que una con mayor sección y de aluminio. Bueno, la corriente y fuerza magnética, la corriente es la tasa de movimiento de los portadores positivos de carga a través de la sección de un conductor por unidad de tiempo. Y acá vale la pena recordar que la corriente eléctrica, si bien puede ser descrita como un flujo de electrones en un conductor, en un dispositivo conductor, por convención, digamos, en nuestro curso, como en toda la electrotecnia mundial, la corriente eléctrica es definida por los portadores positivos de carga, ¿no? Lo que fluye serían físicamente los electrones, pero fluyen en la dirección contraria a, a donde uno ha establecido la dirección de corriente. La dirección de corriente en los circuitos eléctricos coincide con la dirección de los portadores positivos de carga. En el sistema internacional, bueno, un ampere igual a un coulomb transferido durante un segundo. Y la carga neta transferida desde el principio del tiempo, digamos, hasta un instante, es como la integral entre menos infinito y t de la corriente eléctrica. Es decir, que siendo conocida la corriente eléctrica, se podría, siendo conocida una magnitud de corriente eléctrica en determinado tiempo, se podría sacar cuánto es la carga total que ha fluido por ese conductor en ese periodo, aplicando esta expresión. En los conductores, digamos, como el cobre, la corriente eléctrica se debe al movimiento de los electrones libres. Bueno, esto ya lo hemos dicho. Bueno, y así como tenemos la ley de Coulomb, que establece fuerzas que interactúan entre partículas cargadas, también está la ley de Ampère, que define fuerzas que interactúan entre elementos diferenciales de corriente. Y acá en la filmina número 14 hemos definido dos lazos de corriente, que pueden ser dos espiras, digamos, de arrollamientos de una máquina. Supongamos un transformador que tenga dos núcleos o dos columnas en el mismo núcleo y que tenga a la par espiras. Por una espira va una corriente en un lado y por otra espira va otra corriente en el otro. Entonces, entre cada elemento diferencial de corriente y el otro, actúa una determinada fuerza, ¿no? Que se puede calcular aplicando la ley de Biot-Savart, es la que está puesta acá y definida, y que se relaciona también con la ley de Ampère. La ley de Ampère es la que establece que en torno de todo conductor por el cual circula una corriente, hay asociado un campo magnético. Ese campo magnético que está a la vuelta, yo tengo un conductor, por ejemplo, entrando en el plano del papel o de la pantalla, a la vuelta hay un campo magnético, B. Ese campo magnético B genera en otro conductor fuerzas.
fuerzas que pueden ser de atracción, de repulsión según el caso. Si por los dos conductores circula corriente, también hay fuerza de interacción, que se calculan con la ley de Biot-Savart, que está descrita acá en la filmina número 14. Bueno, la ley de Biot-Savart esta puede ser usada junto al principio de superposición para obtener la distribución de campo magnético o un campo de fuerzas en un espacio definido debido a un conjunto de conductores tomando en consideración elementos infinitesimales de corriente. Y esto, por ejemplo, tiene su aplicación, esto que acabo de leerles de acá, tiene su aplicación en el ámbito electromagnético, digamos. Por ejemplo, cuando uno intenta definir desde el punto de vista ambiental, cuán solicitado está desde el punto de vista electromagnético un determinado ambiente. Por ejemplo, si yo estoy parado bajo una estación transformadora donde hay grandes corrientes, esas corrientes tienen asociados campos magnéticos que desde es necesario importante poder calcular para saber si esos campos magnéticos son de una intensidad tal que puedan producir un daño a la salud humana o no. Por ejemplo, o si uno tiene que calcular las solicitaciones magnéticas o de fuerzas ejercidas sobre cada parte de una maquinaria o de una instalación. Entonces, ese entorno puede estar configurado por cientos de conductores con corriente y qué sé yo. Entonces uno tiene que poder aplicar ahí el principio de superposición para ir viendo cómo se suman los efectos magnéticos de cada elemento en la generación de un campo resultante en un determinado entorno o, o una fuerza resultante sobre un determinado elemento. Eso, por ejemplo, Profe, sí. ¿usted después sube esta clase, por eso lo está grabando o no? No, la idea de la clase es para control mía, pero no es para subir la clase grabada. Por eso, como les decía, para mí es importante que ustedes puedan participar en el día y hora que está prevista. Una clase sincrónica, digamos. No es para tomarla asincrónicamente. Y la intención es que ustedes participen en el mismo momento en que la estoy dando, cosa que se puedan producir estas interacciones. Sí, pero me preguntaba si no la iba a subir, digamos, después, como para que No, la vean. no, por eso. Es Ah, bien. para que ustedes la vean aquí en el día y hora que está previsto. Es la forma que venimos trabajando. Bueno, el potencial eléctrico o diferencia de potencial, digamos, es el diferencial de energía, es la derivada de la energía en función de la carga. Es la energía potencial por unidad de carga. Esa es la diferencia de potencial. En potencial eléctrico, digamos, una determinada carga tiene la potencialidad, podríamos decir así, de desarrollar una energía. Y en función de cuánta carga sea, es mayor esa potencialidad. Eso es una diferencia de potencial. Por ejemplo, si yo tengo un circuito abierto, con bornes que están separados uno del otro, y en un determinado extremo de ese circuito tengo una gran cantidad de carga eléctrica y en el otro nada, habrá una diferencia de potencial, habrá un potencial, porque no hay corriente, porque está abierto todavía el circuito, pero si yo lo cierro, se produce una circulación de corriente y una disipación de energía del circuito, se va a producir una disipación de energía. Entonces está la potencialidad de desarrollar una corriente o desarrollar esa energía. Por eso es diferencia de potencial. Entre dos puntos. La diferencia de potencial se define entre dos puntos. Y el potencial solo
Un potencial eléctrico es tomando uno de los puntos como el infinito. Cuando hablamos de potencial, el potencial de un punto respecto del infinito, y la diferencia de potencial siempre entre los dos puntos concretos entre los cuales se está hablando. Desde el punto de vista circuito eléctrico, siempre tiene sentido hablar de diferencia de potencial. O en los bornes de una máquina, cuando hablamos de los bornes, son los puntos de salida de la máquina, hay una diferencia, habrá una diferencia de potencial, tal que si uno conecta un circuito externo, aparece la corriente y cae la tensión. Sistemas de referencia para cargas y fuentes usados en electrotecnia. Fíjense que acá los potenciales positivos son la diferencia de potencial siempre va de más a menos, ¿cierto? Un potencial positivo es el que va de menos a más, y un potencial negativo es el que va de más a menos. Para definir la polaridad de una tensión, cuando hablamos de diferencia de potencial o de tensión, estamos hablando de la misma. Por ejemplo, y acá en la filmina número 17 tenemos que en una carga eléctrica, la diferencia de potencial y la corriente eléctrica y en el mismo sentido. En cambio, en una fuente, la diferencia de potencial va de más a menos, pero la corriente va de menos a más. Eso es porque nosotros usamos un sistema de referencia que se llama sistema consumidor. El sistema puede ser de referencia en eléctrica son o sistema consumidor o sistema generador. El sistema que usamos nosotros se llama sistema consumidor, por eso en la carga coinciden y en la fuente, en el generador, no. La carga absorbe energía cuando las partículas de carga positiva entran por el mayor potencial. Y una fuente tiene capacidad de suministrar energía, y una fuente de tensión se denomina también fuerza electromotriz o FEM. La potencia instantánea es la tasa de variación de la energía respecto del tiempo. Esa es la potencia eléctrica. Se puede definir como el diferencial de energía respecto del tiempo, y que si uno multiplica por dQ y hace la operación acá, vemos que el diferencial de energía respecto de la carga es igual a la diferencia de potencial o tensión, como habíamos definido antes. Y el diferencial de carga respecto del tiempo, habíamos dicho cuánta carga viaja en el tiempo, es la corriente eléctrica. Entonces así encontramos que la potencia eléctrica es tensión por corriente, ¿no? Y esta es la potencia instantánea. Esa tensión, después vamos a ver, y esa corriente, en el caso general pueden estar variando periódicamente o pueden tener una variación de cualquier tipo, pero en cada instante de tiempo se puede definir, para cada instante de tiempo se puede definir la magnitud de potencia como el producto de la tensión y la corriente en ese instante. Y la energía total producida o consumida en un circuito va a ser la integral de esa potencia instantánea a lo largo del tiempo. Y la energía se expresa en Joule o vatio segundo en el sistema internacional o MKS. En el sector eléctrico, la unidad de energía más utilizada es el kilovatio hora, aunque también para motores y generadores se utiliza mucho el CB o HP. Muchas veces cuando se especifica un motor, se dice motor de tantos HP o motor de tantos CB. HP es la medida de horsepower, que equivale a 0,736 kilovatios hora, y CB es la unidad de caballo de vapor, que es levemente diferente, vale 0,745 kilovatios hora.
utilizamos todo ese tipo de medidas para la parte de motores. Bueno, una batería típica de automóvil, por ejemplo, que almacenó 8 megajoules de energía, se conecta a un faro de 4 amperes. ¿Qué potencia suministra el faro? Y calcula la energía consumida al una hora. ¿Durante cuánto tiempo puede la batería alimentar al faro antes de quedar completamente descargada? Bueno, esto es para que lo pensemos nosotros, y hay que suponer acá que la batería tiene 12 voltios, ¿no es cierto? Si hacemos 12 voltios por 4 amperes, tenemos la potencia, 48 vatios, que suministra al faro, ¿no es cierto? La energía consumida al cabo de una hora, bueno, va a ser 48 vatios hora, y para saber, después ahí habría que pasarlo a vatios, 48 vatios hora habría que pasarlo a vatios segundo, para saber durante cuánto tiempo puede esta batería de 5 megajoules o 5 megavatios segundo alimentar a ese faro. Bueno, la ley que más utilizamos, digamos, nosotros en el ámbito de la materia es la ley de Ohm, que desde el punto de vista eléctrico traduce la regla general que se utiliza en todas las leyes tecnológicas y físicas, que es que hay un efecto que es igual a una causa sobre una oposición. Y esto también se aplica en el ámbito de los fenómenos de transferencia de calor, como ustedes hay una causa que es algo que... Profe, ¿cómo resolvió lo de lo anterior? Lo de la ley de Ohm. No, el problema que decía de los 5 joules. Bueno, primero tenemos que calcular la potencia que se suministra el faro teniendo la corriente y la tensión. Corriente por tensión es potencia. ¿Se acuerdan? Como habíamos visto antes. Tenemos la potencia que se suministra el faro. Después hay que calcular la energía total. Esa energía total es el tiempo. Una hora tiene 3.000 segundos. Por esa 3.600 por 48 nos va a dar la energía total. Y después hay que dividir los 5 millones de joules en esos 48 por 3.600, no sé cuánto es, y bueno, ahí le va a dar. Hay un ejemplo, digamos, de aplicación de los números que venimos viendo. Y profe, disculpe, ¿qué es expresar la capacidad de batería en AH? Ampere hora. Ampere hora. Ustedes van a tener la capacidad, si tienen la capacidad de megajoules, ¿cierto? De pasar eso a un joules es un vatio segundo, ¿cierto? Y un vatio segundo es igual a un ampere voltio segundo. Entonces, sabiendo que la batería tiene 12 voltios, reducimos al nivel de tensión, dividimos eso en 12 y vamos a tener la capacidad en amperes segundo. Y después habrá que dividirlo a su vez eso en 3.600 y le va a dar la capacidad de la batería en amperes hora. Las baterías de automóvil, cuando uno va a comprar una batería de automóvil, le tiene que decir, dame una batería de tantos amperes hora. Se especifican así. Es, digamos, convención tecnológica. También se la podría especificar en megajoules. Podría el vendedor, dame una batería de tantos megajoules, pero no te va a entender el vendedor, porque el vendedor sabe
en ampere hora, entonces uno tendrá que hacer la cuentita y pasar a la unidad correspondiente, porque las baterías de automóvil, por ejemplo, son de 12 voltios, si es de camión puede ser de 24 no sé si ahora de 48 voltios. Pero las baterías son especificadas para una determinada cantidad de ampere hora en un determinado nivel de tensión, que tiene que ser conocido. Uno divide esa tensión y calcula en ampere. Bueno, como les decía, la ley de Ohm establece, desde el punto de vista eléctrico, la relación que hay entre un efecto que está dado por una causa y algo que se le opone. Puede haber especies de ley de Ohm en el ámbito térmico, en el ámbito magnético, en el ámbito hidráulico. Siempre hay algo que se opone al establecimiento de un efecto y algo que lo produce. Entonces, el efecto en el ámbito eléctrico es la corriente eléctrica, lo que lo produce es la diferencia de potencial o tensión, que se puede expresar con la letra B o con la letra E, aunque normalmente usamos la letra E para tensiones que son generadas, y la letra B es más general, puede ser generada o consumida. Y lo que se le opone en este caso es la resistencia eléctrica. Entonces hay una relación funcional lineal, digamos, entre tensión y corriente, que está dada por la pendiente de... entonces, cuanto menor sea la resistencia, más pronunciada va a ser la característica, menor la resistencia, mayor la pendiente, en la relación funcional de corriente sobre tensión, corriente para tensión. Casi siempre la corriente es la variable, digamos, dependiente, y la tensión es la variable independiente, porque la tensión es la causa y la corriente es el efecto. Bueno, los circuitos o redes están formados por dispositivos, fuentes y componentes interconectados. Los efectos de esos parámetros pueden ser disipación de calor o acumulación de energía en campos eléctricos o campos magnéticos, y pueden estar distribuidos en el espacio. Sin embargo, digamos, a los fines del análisis lo concentramos en parámetros eléctricos concentrados, que son los que vamos a definir ahora. Se define un elemento de un circuito simple, es lo matemático de un dispositivo de dos terminales que puede caracterizarse por completo por la relación tensión-corriente. Los elementos pasivos son resistencias, que tienen en cuenta el efecto de calentamiento producido por el paso de la corriente; capacidades, que representan la relación entre la tensión y la corriente a partir de cambios o acumulación en un campo eléctrico; e inductancias, que tienen en cuenta la relación entre tensión y corriente a partir de cambios producidos en los enlaces de un flujo magnético. Las resistencias eléctricas, bueno, pueden ser fijas o variables. Cuando son variables se llaman potenciómetros. O resistor variable, digamos. O reóstato. Reóstato es otra palabra que se utiliza para resistencia variable. El potenciómetro es algo que se utiliza en el ámbito de la electrónica. Después tenemos el capacitor y la inductancia. Bueno, en la resistencia hay una relación lineal, directamente lineal, entre tensión y corriente, como habíamos visto mediante la ley de Ohm, y una resistencia puede ser calculada como la resistividad del material, que es una característica intrínseca o propia de cada material. Cada material puede tener distintas características que lo definen: resistividad, dieléctrica, permitividad, permeabilidad, conductancia, etc. Bueno, la resistividad es una de ellas, que se la puede encontrar tabulada, digamos, para cada material, está estudiado. Y
siendo conocida en un determinado cuerpo la longitud, la resistividad y la sección al paso de la corriente, que tendrá una determinada área, podemos calcular cuánto vale la resistencia de ese elemento. Típicamente para un cable, y vamos a hacer algunos ejemplitos después, ¿qué resistencia tiene el tendido del cable desde el medidor de mi casa hasta el último artefacto, por ejemplo? Podemos calcularlo porque sabemos la resistividad del cobre, sabemos la longitud total del circuito ese y sabemos la sección del conductor. Acá en la página 23 tenemos tabuladas resistividades de algunos materiales, conductores y aislantes. La resistencia de un conductor varía linealmente con la temperatura, y esto es algo importante, sobre todo lo vamos a usar a esta expresión de la página 24 cuando hagamos el ensayo de transformadores. Cuando uno ensaya una máquina, quiere conocer cuánto es la resistencia para saber cuánto va a perder después de energía esa máquina a lo largo del tiempo. Y para poder conocer la resistencia se lo ensaya, y ese ensayo hay que tener en cuenta que va la resistencia en función de la temperatura. Y esa relación funcional está expresada acá, donde acá no está aclarado, y esto vale la pena aclarar. T sería la temperatura del absoluto, que sería menos 273 grados centígrados, y T2 y T1 son los puntos entre los cuales se está midiendo la variación de resistencia PT2 y PT1. Los resistores se fabrican en valores estandarizados y se especifican indicando además de la resistencia, la tolerancia y la potencia de disipación. Quiere decir esto que si yo voy a comprar una resistencia a una casa de electricidad, pongamos que he calculado un circuito y para que el circuito funcione, la corriente que me tiene que dar, me daba que la resistencia tenía que valer 23,5 ohms, y le voy a pedir una resistencia de 23,5 ohms, no me van a vender. Me van a decir, no, viene de 10, de 20, de 30. Entonces ahí habrá que ver cómo se trabaja eso. Pero después sí es importante, además de cuando uno va a comprar una resistencia, decir es tan importante como decir el valor de la resistencia, el valor de la potencia que sea capaz de disipar esa resistencia. No es lo mismo por ejemplo, una estufa de cuarzo, la estufa común, esa es una resistencia que es capaz de disipar una gran cantidad de potencia, porque es para calefaccionar todo un ambiente, a una resistencia pequeña que se utilice para un circuito eléctrico, digamos, de pequeña escala. Y así, bueno, miles de ejemplos. Pero cuando uno va a comprar una resistencia, sí, el precio es función de eso, sobre todo de la tolerancia. Acá en la página número 25 hay una imagen donde se ve la bandita dorada, es la banda de tolerancia, y esas son un poquito más caras, y las que tienen una banda plateada tienen menor tolerancia y son un poco más baratas. Y después los otros son códigos de colores, donde por ejemplo, no me acuerdo yo, pero el azul poner que sea 10, 1, y el rojo poner que sea 0. Entonces sería una resistencia de 10 ohmios, y el verde, la banda multiplicadora, que puede ser 1, 2, 3, poner que sería 100 ohmios, por ejemplo. Entonces, de acuerdo al código de colores, son un elemento muy chiquito, uno puede saber qué valor de resistencia es el que está poniendo. Y lo otro que aparece acá en la imagen como un botoncito es un potenciómetro, que es una resistencia variable donde uno apunta un destornillador plano y ajusta la resistencia deseado. Y el otro, este negro, es un reóstato, que es una resistencia variable con cursante, que se utiliza en los ensayos de máquinas.
Bueno, y las resistencias se pueden combinar en serie o en paralelo. Fíjense que en un circuito, si yo tengo aplicado una determinada tensión B y las resistencias están puestas una a continuación de la otra, decimos que están conectadas en serie, entonces en ese caso la corriente que atraviesa ambas resistencias es la misma. La tensión es distinta. Habrá una tensión acá, fíjese en la página 26, una determinada tensión que cae en la resistencia R1, que vale B sub AB, y otra tensión que cae en la resistencia R2. La corriente es la misma. En el primer caso, la corriente se puede calcular. Este es un circuito que se llama divisor de tensión. Bueno, la corriente se puede calcular como V sobre R1 más R2 en este caso. Fíjense que la caída de tensión en cada resistencia vale la I por R1 más I por R2. Y acá estamos aplicando la ley de Ohm en cada una de estas resistencias. Entonces, trabajando acá se ve I es igual a, esta expresión es igual a I por R más 1 más R2. R1 más R2, que esa es la R equivalente total. Y cuando las resistencias están puestas en paralelo, es decir, una a la par de la otra, la tensión aplicada en ambas resistencias es la misma, pero la corriente se divide y es distinta en ambas. Entonces acá calculamos la corriente en cada rama, como la tensión sobre la resistencia, después sumamos las dos corrientes y eso nos tiene que dar la corriente total, y así sacamos que la resistencia equivalente vale igual a R1 por R2 sobre R1 más R2. Esta expresión es la que nos permite resolver un paralelo. Cuando tengamos que resolver paralelo, aplicando así. Y como modo de ejemplo, les pido entonces que ustedes después calculen cuánto vale la resistencia equivalente para el circuito de la figura 28, aplicando las reglas estas que acabamos de ver. Bueno, después de esto, lo otro que es máxima transferencia de potencia simplemente es para ver. Acá lo importante es poder definir que una fuente de tensión ideal, como les decía, no tiene ninguna resistencia en serie. Es una fuente sola, entrega una tensión siempre constante. En cambio, una fuente real se podría modelar como una fuente de tensión ideal con una resistencia de fuente en serie, ¿no? Entonces, acá es como la pregunta: ¿cuándo una fuente de tensión real va a entregar la máxima capacidad de potencia? Bueno, y la va a entregar cuando esté cargada con una resistencia igual a su resistencia interna. Esto se lo puede demostrar mediante una expresión temática que está puesta acá en la página 29, y que está a nuestro alcance ya. Les pido que después ustedes lo vean. Cualquier cosa me consulten. Vamos a pasar directamente a definir lo que es el capacitor, digamos, que es un elemento un parámetro, un elemento del circuito que acumula energía sin pérdida asociada en un campo eléctrico. Un capacitor consiste en dos capas conductoras separadas mediante una capa de material dieléctrico. Entonces, si yo quisiera establecer una corriente continua a través del capacitor, vería que no podía, porque en el medio hay un dieléctrico, no hay flujo de corriente. Los conductores que lo componen están separados por una capa de material dieléctrico o aislante. Entonces, como les decía, cuando hay un dieléctrico, pero hay una diferencia de potencial en los extremos de ese dieléctrico, los productores de carga se polarizan y se concentran en las superficies externas de ese material. Imaginemos una placa de material aislante
que está sometida a una tensión y veríamos que los portadores de carga se polarizan, no hay circulación de corriente, pero están polarizados. Entonces, eso define una determinada capacidad que se llama. Y esa capacidad es igual a la carga, es acumulada en cada una de las caras del material sobre la diferencia de potencial. Si la corriente es alterna, significa que cambia de polaridad un número n de veces en el tiempo, entonces ese material se iría polarizando directo a inverso, podríamos decir, para un lado y para el otro, y ahí esa polarización alternada sí haría los efectos de como si fuese que circula la corriente a través suyo, pero no hay tal circulación. Es energía acumulada en un campo eléctrico en ese material y que es liberada para un lado y para el otro cuando hay una señal alterna. En el caso de la señal continua, no, está polarizado y no hay circulación de corriente ni hay carga de ningún tipo. Es un aislante, básicamente. Entonces, la corriente a través de un capacitor, como sabemos que la corriente es el diferencial de carga por el diferencial de tiempo, y despejando, sabiendo de la expresión anterior, sacamos que la corriente es igual a C por dB sobre dt. Y esta expresión, fíjense acá, en la página 32, I igual a C por dB sobre dt, nos dice que la corriente, perdón, que la tensión, o sea, la relación entre corriente y tensión hay una derivada acá. La corriente en un capacitor es igual a una constante C por la derivada de la tensión. Ahora bien, para que esa derivada pueda tener un valor definido, la tensión, fíjense que no puede variar instantáneamente. Si la tensión fuese descrita como una función, veríamos que esa función no puede presentar discontinuidades. Porque si presenta discontinuidades, hubiese un salto de tensión, un escalón de tensión, veríamos entonces que la corriente sería infinito. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la derivada de una función discontinua presenta un delta de Dirac, entonces la corriente se iría a un valor infinito. Y esto sí es algo que preguntábamos siempre en el evaluativo, está la preguntita de, ¿puede variar la corriente en un capacitor, la tensión en un capacitor instantáneamente? Y la respuesta es que no. La tensión en un capacitor no puede variar instantáneamente porque para que la corriente tenga un valor definido y la corriente como es la derivada de la tensión, no puede haber saltos. Entonces recordemos esto, por favor. Y la energía acumulada en un capacitor es igual a un medio de C por la tensión al cuadrado. Los capacitores también se pueden combinar en serie o en paralelo, y fíjense que la combinación de capacitores en serie responde a una expresión como la que teníamos para la combinación de resistencia en paralelo. Y la combinación de capacitores en paralelo responde a una expresión como la que teníamos para la combinación de resistencia en serie. Esas expresiones se pueden deducir de la definición de corriente en un capacitor. Bueno, desde el punto de vista tecnológico, al momento de definir un determinado capacitor, es importante si uno va a comprar un capacitor, además de decir, deme un capacitor de tanto fadio en el almacén, digamos, del barrio, tienen que preguntarle también, decirle la tensión máxima y la frecuencia de operación del capacitor. Entonces, el vendedor del almacén le va a preguntar, ¿para qué tensión quiere usted el capacitor? Y usted va a decirle, bueno, quiero para un capacitor para corregir factor de potencia, entonces tendrá que ser de 380 voltios, de 220 voltios, o un capacitor para el televisor que se ha roto y la fuente del televisor tengo que reparar, y bueno, entonces será de
12 voltios, qué sé yo. Entonces hay que definir el nivel de tensión del capacitor. Y también hay que definir la capacidad, que se mide en faradios. El faradio es una unidad muy grande, por eso es muy común microfaradio, nanofaradio o hasta picofaradio para los capacitores. O sea, milifaradio también sería como muy grande en capacitores. Pero sí hay capacitores de unos cuantos milifaradios por ahí para algunas cosas, sí se encuentran. Bueno, como decía, está compuesta de láminas conductoras separadas por un material aislante. Bueno, las bobinas acumulan energía en un enlace de flujo magnético y están compuestas por conductores enrollados sobre un núcleo de hierro normalmente. Acá tenemos la simbología. Y la ley de Ohm, o bueno, la ley entre la relación entre tensión y corriente en la bobina, pone como que la tensión es igual a una constante por la derivada de la corriente. Y haciendo el paralelismo también, esto nos indica que la corriente en una bobina no puede variar instantáneamente, porque tiene que poder ser definida su derivada. Y para que esté definida su derivada, tiene que haber una continuidad siempre. Entonces, si yo quisiera variar bruscamente la corriente en una bobina, vería que no podría, o si es que podría, produciría un salto de tensión muy grande, digamos. Bueno, por último tenemos las leyes de Kirchhoff, que son las leyes entre tensión y corriente, que constituyen las reglas fundamentales para el análisis de los circuitos. Podríamos decir que LKC sería la ley de Kirchhoff de la corriente, que establece que en cualquier nodo de un circuito, por ejemplo, acá en la figura número 40, en la página 40 tenemos el ejemplo 1, un nodo A, donde hay una corriente que entra de 10 amperes y se divide en 3 corrientes por las 3 resistencias que salen de ese nodo. Entonces la ley de Kirchhoff de la corriente nos diría que la corriente que entra es igual a la suma de las 3 corrientes que salen. Y la ley de Kirchhoff de la tensión se establece para mallas. Una malla en un circuito es un camino cerrado, donde si yo empiezo en un punto, vuelvo al mismo punto. Y acá, en estos circuitos, perdón. Hola. En un circuito tenemos que poder, partiendo de un punto, ir recorriendo por los distintos elementos y calculando las caídas de tensión. Y eso nos da una ecuación. Y esa ecuación básica nos permite resolverlo al circuito. Entonces, por ejemplo, acá, en el ejemplo 2, tendremos una malla donde vemos que 8 voltios es igual a la caída de tensión en la resistencia que hay entre el punto B y D, más la caída de tensión que hay entre el punto F y C, y más la caída de tensión que hay entre el punto C y E. Y esas caídas de tensiones, a su vez, pueden ser expresadas por la ley de Ohm, calculando la corriente que pasa por cada rama, y multiplicándola por la tensión correspondiente. Espero que se haya entendido. Si tienen alguna duda o consulta, sería el momento ahora. Bueno, quería avisarles antes de que recordemos que la clase que viene va a ser el día miércoles. Eso está previsto en la planificación. Vamos a usar el mismo enlace que teníamos
vamos a usar el mismo enlace que tenemos para las clases, pero lo tenemos para el día miércoles a las 3 de la tarde. Cualquier cosa me preguntan por el grupo. No sé si tienen alguna duda de lo que hemos visto ahora. ¿Comentario? Profe, una pregunta, disculpe. Eh, ¿Todo esto estaría en los libros que puso ahí como material adicional también? Sí. Como les decía, las diapositivas estas de clase son la guía que le da los límites digamos, temáticos, los límites temáticos. Y después si uno, como está puesto así por ahí en forma muy escueta, si uno quiere un poco más de explicación, está en los apuntes de clase que le puse ahí como apunte complementario, o si no, lo que estoy explicando yo ahora. Digamos que las preguntas después en el evaluativo pueden ser de las cuestiones que he comentado yo ahora, o de lo, o de lo que rodea, digamos, todos los temas. La idea es que ustedes entiendan los temas que rodean a cada hilo conceptual desarrollado hoy. Profe, ¿y esto lo que usted estaba explicando está subido a la FACET, este Ahí PDF? Rocío está queriendo hacer una pregunta, pero no escucho, no la escuché. No sé si alguien está hablando. Creo que ha preguntado si el archivo este estaba subido a la FACET. Me parece. Tomás quiere preguntar. No sé si alguien más quiere preguntar algo. Bueno, disculpen si alguien quería preguntar, no estoy escuchando. Lo dejamos para el miércoles que viene, entonces a las 3 de la tarde. Profe, solamente le había preguntado si el archivo este está subido a la página. La veo, pero no la escucho. El archivo sí está subido a la página.